Mensaje, pues, en la mañanera hoy del presidente López Obrador, un mensaje en medio de lo que podría venir para las siguientes semanas, semanas complicadas, el invierno está tocando a la puerta, nos encontramos en una situación global compleja, la pandemia, con la esperanza de la vacuna, pero también con los retos que implicarán la distribución y la aplicación de la misma. Pablo Bullosa, Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto. Manuel, qué gusto estar aquí con Muy buenas noches. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás? Cumpleañero Gabriel Díaz. Hombre, feliz cumpleaños. Como todos los días se cumplen. Muchas felicidades. Y gracias por tener el tino de cumplir en viernes, además. Eso. Gracias, Gabriel. Gracias, Sergio Vela, ¿cómo estás? Manuel. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. El presidente y este decálogo insistía en que se tratan de recomendaciones, no de imposiciones, y hacía mucho hincapié en la libertad y no en las medidas coercitivas. Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, primero que nada me parece significativo que sea un decálogo. El presidente desde que era candidato ya emitía decálogos. Ya en su gobierno recuerdo un decálogo para combatir la violencia contra las mujeres, y de hecho en junio publicó un decálogo para la pandemia, para combatir los efectos de la pandemia. Aquí lo traigo también, hice mi acordeón, ustedes me disculparán, pero traigo todos los puntos de los dos decálogos. Y bueno, es importante porque al presidente le gustan mucho los símbolos. Y el decálogo, el número 10, es un número muy importante en nuestra cultura, ¿no? Ya desde los pitagóricos hablaban de la importancia del número perfecto, que era el número 10, que también era llamado el tetracli, si no me equivoco, porque era la suma del 1, 2, 3, 4, 1 más 2 más 3 más 4, el 1 es un punto, el 2 es una recta, el 3 es una superficie, el 4 es el volumen, y todas estas cosas fueron importantes. Desde luego en la religión católica, en la tradición católica, el 10 es importantísimo. Los 10 mandamientos de alguna manera resumen la ley de los judíos. Gabriel lo conoce mejor que yo, pero están medio confusamente expuestos en el Éxodo y en el Deuteronomio. Así es. Y el 10 es muy importante, y al presidente le viene muy bien el 10. Ahora, en este caso en particular, yo creo que lo más relevante del decálogo es la frase que no está en el decálogo, pero con la que termina. Y dice: la autoridad somos todos, no hace falta imponer nada. Yo estoy perfectamente de acuerdo en la primera parte. La autoridad somos todos, es una meta educativa esencial, la de aprender a dictarnos instrucciones a nosotros mismos, convertirnos en nuestra propia autoridad. La ley yo creo que hay que imponerla donde no hay ley, en las partes del país donde no hay ley, donde es la ley del más fuerte, pues hace falta el Estado de Derecho, hay que imponer la ley, pero en el contexto en el que está hablando se entiende a qué se refiere el presidente. No le gustan las medidas coercitivas, no le gustan las prohibiciones. Ojalá que hacia abajo, pues los gobernadores, los alcaldes le hagan caso. Sergio. Bueno, coincido con esta cuestión simbólica. Tiene un dejo religioso, eso siempre me preocupa. Creo que es innecesario llegar a un decálogo. La verdad es que en la serie de recomendaciones, pues hay cosas muy obvias, ¿no? Es decir, se ha dicho mucho que hay que guardarse, que hay que evitar juntarse si no es indispensable. Lo que pasa es que ha habido una fatiga, una fatiga de un confinamiento que efectivamente en México no ha sido impuesto, y eso lo quiero reconocer y celebrar. Es decir, sí me parece que hay naciones en las cuales las medidas de precaución han sido impuestas, y a veces con unas multas o incluso penas de cárcel, detenciones, etcétera, que son, a mi juicio, atentatorias contra la libertad individual. Sin embargo, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones si hay tanta contradicción en la información? Se dice una cosa y luego se dice otra. Se niega el efecto benéfico de una medida y después resulta que sí lo es. Se habla de una temporalidad de límite para llegar a la gravedad de un caso y después resulta que con creces se agravan las cosas. Celebro que haya recomendaciones, que no haya imposiciones. Me parece que no es necesario que haya tantas, y me parece también que lo más importante es que hubiera congruencia, pero no la ha habido. ¿No ves congruencia? Sí ves que desde el gobierno federal no se ha dictado y eso un lo celebro y lo aplaudo. Ahí lo hemos platicado en otras ocasiones.
en gobiernos estatales, en gobiernos municipales, en donde sí se han ido mucho más a fondo, incluso generando sanciones, cárcel, penas por las ridiculeces privativas. de cruzar la acera y tener ley seca y en la otra no. Por ya ejemplo, lo comentamos aquí. Por ejemplo, Gabriel. Ya volvió la venta de licores en mi delegación, en mi alcaldía. Mira. Por si se les ofrece. Por tu cumpleaños. Por tu cumpleaños. Va a pasar. Por tu cumpleaños, Gabriel. Yo quiero comenzar por referirme a la especie de declaración de principios que hace el presidente, ¿no? Porque dice, considerando que ya llegamos a diciembre, que es un mes pues de de unirse de la gente, de celebrar, de estar juntos, de abrazarse, etcétera, etcétera. Y llegamos desgraciadamente a este mes de diciembre pues con no rebote, ¿no? Yo digo que con una aceleración de los números de la pandemia. Entonces, oportunamente el presidente dice, oigan, ahora que vienen las fiestas decembrinas, en que la gente va a ver a la Basílica de Guadalupe, que hay grandes momentos para juntarse y celebrarse y festejar, pues tengan mucho cuidado, ¿no? Porque estamos en una parte álgida. Y en este dilema tan tortuoso en que nos ha metido la pandemia, en que estamos entre Sila y Caribdis, ¿no? Es decir, cerramos, se muere la economía, nos morimos todos, ¿no? Abrimos, no atendemos la pandemia, entonces nos va a atacar de manera más feroz de lo que nos ha atacado hasta ahora. ¿Cuál de los dos males elegir? Sí, yo creo que pues hay que asumir los dos, ¿no? Hay que asumir que tenemos que seguir siendo productivos y tener mucho cuidado con la pandemia. Los dos juntos. Entonces yo creo que esta declaración del presidente, que la norma como los 10 mandamientos o la forma un decálogo, toma en consideración esto. Es decir, él ha insistido mucho en esa frase del mayo francés de prohibido prohibir, ¿no? Es decir, estas cuestiones no quiero que tengan un carácter impositivo. Estado, como decía Pablito ahorita, pues el Estado, la sociedad es parte del Estado. Es decir, el pacto que hace la sociedad para elaborar el gobierno la incluye a la sociedad en el Estado. Por tanto, en efecto, la responsabilidad es compartida, ¿sí? Y si es mejor el camino de no imponer, es mejor el de convencer, pues qué mejor, ¿no? Es decir, háganse ustedes responsables. Yo creo que es un llamado efectivo de atención. Oigan, si se están enfermando, si no tienen nada que hacer en la calle, pues no salgan. Sí. Es decir, si usted quiere evitar al máximo el hecho de contagiarse, pues no salga, ¿sí? Es decir, es tomar las máximas precauciones. Ahora, no podemos decretar un cierre porque sencillamente sería una imposición y estaríamos navegando hacia ese acantilado peligrosísimo de clausurar la economía, ¿no? Entonces yo creo que estas cuestiones, y sobre todo en diciembre, llévenselas con calma. No se reúnan mucho, sí reúnanse la familia, pero no tanto los grupos, y lo hace de una manera, digamos, persuasiva. Hay quienes quisieran ver aquí una imposición por parte del gobierno. Hay quienes piden mano dura. Exactamente. Sí, pero yo creo que el camino es la tolerancia y el camino de la responsabilidad de cada quien para responder frente a cómo se va a cuidar el mismo, ¿no? Curiosamente, mucha de la gente que pide mano dura es también la gente que en tiempos normales pide la legalización de las drogas, está en favor del derecho a decidir si una mujer aborta o no, está en favor del derecho a la eutanasia, a decidir cuándo y cómo quiere uno morir, pero ahora no están en favor de que uno salga a la calle si piensa que es apropiado. No están en favor muchas veces de que uno vea a ciertos parientes porque considerando las circunstancias y todo, decides verlos. Yo creo que esto es lo importante, es decir, es muy difícil que un gobierno tome una medida que le cuadre a todos en todos los casos. Ese es el caso. Entonces cada quien sabe, debería tener los elementos para medir. Como dice Sergio, es importante contar con buena información para tomar buenas decisiones. Entonces el gobierno debería cumplir, yo creo, mejor con su papel de informar a la sociedad, de realmente decir qué es lo que sucede, de hablar con claridad respecto a las cifras que hay, a las limitaciones que hay en servicios de salud, etcétera, y recordar a la gente que ella es la que tiene que tomar sus propias decisiones, pues asumiendo su propia responsabilidad. Tú también has señalado muchas veces, Manuel, la bronca de la pandemia es que aunque todos los días hay un montonarral de muertos, mucho más que en el terremoto de hace unos años, no sé qué, no vemos esos fallecidos. Entonces, la vida en la calle parece normal cuando no es normal. Le toca al gobierno, y particularmente a la autoridad de salud, tener claridad en sus mensajes que no han tenido. Ahora, volviendo al decálogo, ¿puedo?
A ver, por favor. Pero, oye, no todos Ya que los es que días, traigo no todos los mi- días, porque no habíamos visto un mensaje de estas características en esta pandemia, lo habíamos visto en otros momentos, pero al presidente hablando de este tema particularmente con la seriedad, sobriedad con la que lo hizo esta mañana, no lo habíamos visto. Así Bueno, que te puedes dar todo el vuelo que quieras. Yo no recuerdo muy bien cómo estuvo en junio, pero en junio el presidente ya emitió un decálogo para enfrentar el COVID y de hecho veo un avance significativo entre el de junio y el de ahora de diciembre. Por ejemplo, en el de junio, un punto era actuar con optimismo, y yo también me parece muy bien. Sí. Un punto era dar la espalda al egoísmo y ser solidarios. Bueno, otro punto era... ¿No lo suscribes ese? No lo suscribo. No lo suscribo. No, a ver, es que es muy fácil darle espalda al egoísmo cuando tú tienes tu vida resuelta. Es muy fácil decir que el dinero no sirve para nada cuando no te hace falta. Aquí me acuerdo siempre de lo que de un educador, que ya me estoy saliendo del tema, pero no importa. Dale. Steve Marietti es un educador norteamericano que hace pocos años, yo creo que como 10 años, una cosa así, él daba clases en una escuela muy pobre, en un barrio miserable, no me acuerdo qué estado en Estados Unidos, y se dio cuenta de que los niños estaban fascinados por el dinero. Los niños pobres y los jóvenes estaban fascinados por el dinero, pero tenían un gran problema, que era que no sabían cómo hacerlo. ¿Cómo ganarlo? Entonces él decide enseñarles eso, decide abrirles el secreto de eso que tanta fascinación les causa. Es como la religión católica prohibiendo el sexo. Perdón que me vaya a otro punto, pero ya hablando de mandamientos. Suerte con eso de prohibir el deseo sexual. Sí. Suerte con eso. Lo mismo que suerte con eso de prohibir el deseo de las cosas materiales. Claro. Pues mucha suerte con eso. O sea, no les va a salir, pero bueno, volviendo al catálogo. Porque dijo hoy dijo... Hoy dijo, y eso aplica para Gabriel, no compre... No regale... Sí. Regale afecto, no lo compre, sí. Que es una frase que se le ha usado ya. Los regalos. Bueno, en junio nos invitaba a buscar, un punto del del decálogo de junio era buscar el camino de la espiritualidad, un ideal, una utopía. Eliminar actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. Todavía en junio estábamos en eso. Ahora es muchísimo más concreto. Mucho mejor. No tiene nada que ver con la epidemia. El decálogo de ahora de diciembre sí tiene que ver con la epidemia. El de junio no. El de junio no tenía nada que ver con bueno, pocas cosas. O sea, que te alimentaras bien, que hicieras ejercicio. Cosas así. Sí. Pero fíjate, otra de las razones por las que es decálogo. Yo siempre me he tratado de explicar los 10 mandamientos del decálogo fundamental. Creo que es un establecimiento de la ley mosaica porque los judíos estaban muriendo de muchas cosas. O sea, había muchos factores que destruían a la comunidad. Sí. Entonces vienen a ver, no hagas esto, porque eso atenta contra la integridad de la comunidad. Lo que se llama, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no matarás, etcétera. Son cuestiones que fomentan la cohesión, porque son actos disruptivos de la sociedad. Entonces yo siempre he pensado a ver por qué los judíos no comen carne de cerdo. Seguramente no asociaban entre el cisticerco y eso, y entonces dijeron, es prohibido, porque eso te mata, eso atenta contra ti. Entonces, cuando vienen los interdictos, cuando vienen las prohibiciones con algo que atenta contra la cohesión de la sociedad, se establece un decálogo, ¿sí? Ahora, el 10 casi siempre tiene una connotación positiva, pero no así calificación. En casi todas las culturas, pero no así entre los mayas. Entre los mayas el 10 es un número de mal augurio, está representado por una quijada cadavérica. Viene después del 9, que es la enfermedad. A la enfermedad sigue la muerte, o sea, pésimo. O sea, yo les recomiendo al presidente que si va a hablar del Tren Maya, no haga un decálogo, que se aviente 20 puntos. Es una buena... Que se aviente 20 puntos, porque es un buen apunte. Yo creo que estamos en una circunstancia en la que hay que aplaudir, creo, que no haya prohibiciones, que haya recomendaciones y que se empiece a enfocar el tema de una manera mucho más seria, más profesional. Le haría mucho bien a la sociedad que el gobierno federal, porque no solamente es gobierno federal, pero en este caso me refiero al gobierno federal, hablara con claridad y que reconociera, entre otras cosas, que la persona que ha estado al frente todas las noches hablando de la pandemia lo ha hecho muy mal. Ha lanzado mensajes contradictorios, confusos, es rayano en el cinismo. Todavía siguen diciendo que el cubrebocas a lo mejor no sirve. No, es inverosímil. Me parece muy distante
lo que ocurre con el subsecretario de Salud frente a lo que está diciendo el presidente. El presidente está haciendo una serie de recomendaciones prudenciales. Y bueno, la prudencia es una virtud. Lo que ha hecho el subsecretario no ha sido en forma alguna prudente. Me parece que ha sido errático, insisto, contradictorio, mendaz, y eso tiene un costo para la sociedad, y no nos merecemos como ciudadanos que un individuo que tiene una alta responsabilidad en la Secretaría de Salud se conduzca así. Francamente, creo que si esto que ocurrió hoy en la mañana con un decálogo de recomendaciones muestra un rumbo más sensato, pues es digno de celebración. Espero que así sea. Pues ojalá, porque sí ha estado lleno de bandazos y desinformación, Gabriel. No, sí. Yo recuerdo el maestro Arriola decía que nosotros deberíamos de tener nuestra propia policía. Es decir, alguien que vigilara tu conducta, que vigilara tus actos en todos los niveles, ¿no? El pequeño Kant que llevó pero por ahí los la voz de nuestra conciencia los imperativos morales, ¿no? Entonces, esto es una invitación a la autorregulación. Es decir, en lugar de prohibir mediante una imposición legal, con normas, con carácter coercitivo, etcétera, a ver, regúlate tú mismo, ten tu propia policía, cuídate, apréndete a cuidarte. Yo creo que es una magnífica recomendación para el presidente tratando como adultos, como ciudadanos a los ciudadanos. Sé responsable tú y responsabilízate de tu salud. Pero una sociedad, perdón Pablo, una sociedad tan diversa y tan dispar como la nuestra, de veras es necesario contar con información fidedigna, veraz y fidedigna. Y eso es lo que no hemos tenido. Es decir, se necesita educar también a la ciudadanía en la información veraz, oportuna y fidedigna. Decía John Stuart Mill que cada uno es el mejor guardián de su propia salud física o espiritual. Y prácticamente lo cita el presidente. Ahora, a quien cita el presidente esa Cervantes. ¿Puedo leer? Sí, por favor. El elogio de la libertad del Quijote. Es que hice un gran acordeón ustedes. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que pueden venir a los hombres. El Quijote, segunda parte. Hay otro elogio ya más chusco de Sancho Panza. ¿Me lo aviento? A ver, ya encarregado. Más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano y arroparme con un zamarro de 2 palos en el invierno, en mi libertad, que acostarme a la sujeción del gobierno entre sábanas de Holanda. Bien. Sancho Panza, después de que ha sido víctima de la burla de los duques y todo eso, maravilloso. Con eso nos quedamos y nos vamos a reflexionar. Es bienvenido que el Estado abandone su política de tutelar el bien como si fuera el padre de uno, ¿no? Sin duda. La responsabilidad, la individualidad y la corresponsabilidad también, ¿no? Cuidarnos para cuidar a los demás. Pablo, muchas gracias. Gabriel, gracias. Manuel. Feliz cumpleaños otra vez. Sergio, muchas gracias. Manuel, Pablo, Gabriel. Gracias a usted por vernos. Noche de viernes. Buen fin de semana. Pásela bien.